Vamos a continuar, familia, con la carta a Tito. Hoy en el capítulo número 2. Estuvimos viendo hace 8 días cómo era necesario que los ancianos, aparte de tener todas esas características, ellos tenían que estar bien preparados, porque tenían también dos funciones muy importantes dentro de la iglesia. Y eso era que ellos tenían que exhortar y refutar a la herejía. Hemos hablado mucho a través de la carta de Timoteo y a través de la carta de ahora de Tito, cómo hay muchos que enseñan doctrinas que son falsas, ¿verdad? Dice la palabra que son doctrinas de demonios. Y para eso eran preparados estos ancianos. Hoy nosotros vamos a estar viendo cómo también cada uno de los grupos que existen en la iglesia, dentro de la iglesia, también deben de ser bien preparados. Y esa es la exhortación que viene en este momento, en este capítulo número 2. Y hay diferentes grupos dentro de una iglesia. Y por grupos me refiero a que hay ancianos, ancianas, jóvenes, jovencitas. Pero también hay hombres que trabajan, que se emplean en alguna empresa, ¿verdad? Y a todos ellos, a todos nosotros, aún dentro de la iglesia, viene esa exhortación de que debemos de ser enseñados. Pero ¿cómo debemos de ser enseñados? Ok, ¿qué te parece si cerramos nuestros ojos y oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu hermosa palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, alegres, buscando que tú nos bendigas, Señor. Queremos deleitarnos con tu dulce voz escrita, Señor. Y queremos, bendito Padre, salir de aquí como siempre, contentos, satisfechos, llenos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Bien, familia. Dice la palabra de Dios en el verso número 1. Pero tú, o sea, recordemos que esta carta de Tito le escribe el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, conociendo que había falsos maestros que enseñaban doctrinas falsas, le dice a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que tenía que hablar y enseñar este Tito? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Porque es muy fácil citar el texto y luego hablar cosas que no tienen que ver con el texto. Y entonces lo sacamos de contexto, ¿sí? Y hablamos palabras de hombres. Pero el apóstol Pablo dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que no contradiga ¿qué? La palabra de Dios. Pero si contradice la palabra de Dios, entonces esa es falsa doctrina. Y nosotros no estamos llamados a la falsa doctrina, sino a todo lo que concuerda con la sana doctrina. Y nosotros podemos ir a Hechos capítulo 2, versículo 42, y vamos a ver qué es lo que practicaban la iglesia a través de los apóstoles, de la enseñanza de los apóstoles. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero lo primero que vemos, ¿sí?, es que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de Jesucristo. Porque Jesucristo les enseñó esta doctrina. Y lo que ellos enseñaban, que ellos vieron porque eran testigos oculares, ¿sí?, ellos estaban presentes ahí, es lo que ellos enseñaban. La doctrina de Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, le dice a Tito, y se los dice a todos los predicadores, a todos los maestros, que deben de predicar ¿qué? La sana doctrina. Y dice que deben de perseverar en eso. No dice, ¿sabes qué? Agarra algo de la sana doctrina y puedes hablar todo lo que quieras. No, persevera en ella. Es decir, nosotros hoy en la actualidad debemos de perseverar ¿qué? En la doctrina que ya está escrita.
Ya está escrita. No tenemos que imaginar ni inventar nada. Está escrita. Por lo tanto, nosotros debemos, como maestros, predicadores, debemos de perseverar en enseñar la sana doctrina. Solo la sana doctrina. Pero tú, es decir, hay una orden. Una orden. Cada maestro, cada maestra, cada predicador tiene la orden de enseñar solo la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo importante que estamos viendo ahorita para resaltar es que ellos tenían que guardar todas las cosas. Los discípulos tenían que guardar todas las cosas que el Señor Jesús les había enseñado. Y esas cosas que Jesús les había enseñado es lo que ellos tenían que enseñar. Y los que aprendemos tenemos que guardar todas estas cosas. ¿Cuáles? ¿Cuáles cosas vamos a guardar, familia? ¿Las que salgan de mi ronco pecho? ¿De mi imaginación? No. Vamos a guardar las cosas, sí, que son de la sana doctrina, las que ya están escritas. Amén. No vamos a meternos en fábulas y en ese tipo de cosas, porque eso no es palabra de Dios. Las fábulas son para aquellos que no conocen a Cristo. ¿Sí? Para aquellos que son perversos para enseñar la palabra de Dios. Pero nosotros predicamos la sana doctrina y nosotros aprendemos la sana doctrina solamente. ¿Y debemos de qué? De guardarlas, porque de eso se trata. Vamos a enseñar la sana doctrina, por eso ahí está la gran responsabilidad. Vamos a enseñar la sana doctrina, lo que está escrito, para que las personas que reciban estas palabras puedan ¿qué? Vivirlas. Yo tengo que recibir la sana doctrina y tengo que vivirla, si no, entonces no estoy recibiendo la sana doctrina, solo la estoy escuchando. Pero si la recibo, la vivo. Y de eso se trata, de que las personas puedan ser transformadas su vida. Por eso la importancia de que se predique solo la palabra de Dios. La palabra del hombre no tiene impacto en el corazón de las personas, no transforma vidas. La palabra de Dios sí. Amén. Y los mismos discípulos son ¿qué? Ejemplo de que esto fue así y de que esto sigue siendo así. Entonces, sigamos adelante nosotros, hermanos, llenos de ¿qué? De fe. Vamos a regresar ahora allí en el capítulo número 2 y vamos en el versículo número 2 y vamos a ver lo que dice: que los ancianos sean ¿qué? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor y en ¿qué más? Y en la paciencia. Aquí vemos cómo hay un grupo de personas que tenían que ser enseñados. Tito tenía que enseñar a este grupo de personas. ¿Cuál es este grupo? Son ¿qué? Los ancianos. Los ancianos. En ese tiempo había hombres, ¿sí?, que ya radicaban allí en Creta y que tenían conocimiento del Evangelio, y a veces la gente grande se hace reticente y no quiere escuchar, no quiere recibir, no quiere reconocer la verdad. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué? Enséñales a ellos. Pero ¿cómo se les va a enseñar? ¿Cómo los vamos a abordar para enseñarles? Para que ellos escuchen. Lo tenemos que hacer con amor, lo tenemos que hacer con paciencia. Pero esto mismo es lo que nosotros tenemos que enseñarles a ellos. Tenemos que enseñar a las personas ancianas. Recuerden que los ancianos son a partir de ¿qué edad? 40 años, según la Biblia. Según la sociedad a los 60. Pero según la Biblia, si tienes 41 días, ya eres anciano. ¿Sí?
40 para abajo, si tienes 39 y 364 días, eres joven. Así los divide la palabra de Dios. Ok, familia. Entonces, tenía una gran responsabilidad, un mandato, una orden, Tito. Y él tenía que enseñarle a los ancianos, ¿sí?, a que ellos que fueran sobrios. Es decir, que ellos fueran ¿qué? Prudentes. Es decir, que ellos fueran enseñados ¿qué? En la fe. ¿Y cómo les vas a enseñar en la fe? Con amor, ¿sí? En el amor. ¿Y con qué? Con paciencia. No tenemos que si ellos son un poco altaneros, nosotros no vamos a ser altaneros con las personas grandes. Les vamos a respetar y vamos a tratar de entenderlos para que ellos no se sientan agredidos. Y la otra, tenemos que hacerlo con paciencia y con amor. En este caso, Tito tenía el problema de que él era más joven. Y aquellos que ya se sentían maestros en la palabra no querían reconocerle ni ceder ante él. Entonces él tenía que actuar y enseñar de esta forma. Él tenía que prepararlos de esta forma para que ellos pudieran ¿qué? Andar en el camino correcto, andar en la sana doctrina. Y esto es nuestra responsabilidad. En tu casa, donde quiera que te encuentres, donde tú le prediques a alguien, tienes que hacerlo así, con amor y con paciencia, que ellos no se sientan agredidos. Porque dicen, ay, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? No vas a buscar decir, ya es que yo conozco más. No, tranquilo, sino en amor y paciencia les vas a citar la palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los creyentes jóvenes y viejos, familia, debemos estar siempre arraigados en la verdad de la Biblia. Siempre. No en nuestras ideas, sino en la verdad de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, vamos a ver otro grupo al que nuestro Dios quiere que sean también enseñados, ¿verdad? Dice en el verso número 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Así como Tito tenía que abordar a los ancianos para adoctrinarlos o doctrinarlos en la sana fe, también tenía que hacer esto ¿con quién? Con las ancianas. La sociedad en que ellos se encontraban, en que ellos vivían, donde se encontraba esta iglesia, era una sociedad donde era, entre comillas, bien visto que las mujeres fueran chismosas, calumniadoras o borrachas. Pero el apóstol Pablo le dice a Tito, ¿sabes qué? Tienes que corregir esto. Tienes que enseñarles que no es bueno que anden difamando a otras personas, ni burlándose de otras personas. Cada una de ellas tiene que aprender, ¿sí?, a llevar una nueva manera de pensar y de vivir. Si eso hacían por su sociedad, o ya no. Ellos, conociendo a Dios, tienen que entender y comprender, ¿sí?, que no puedes hablar mal de alguien, sino que al contrario, en tu corazón debe de haber amor por esa persona. Y si algo está haciendo mal, entonces tú mejor vas a orar por esta persona, en lugar de criticarle, ¿verdad? Pero el chisme, la calumnia, no es de una mujer cristiana, y mucho menos de una mujer anciana. ¿Sí? Amén. Entonces, esto es lo que él tenía que enseñarles, porque además hay un propósito, porque Dios no solo quiere que tú seas que tu vida cambie a través de su santa palabra, que tu vida sea transformada, sino que a través de que ha sido transformada, entonces viene la oportunidad de también tú seas usada para que puedas enseñar a los más jóvenes. ¿Sí? Y por eso dice, no esclavas del vino, maestras del bien, verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Ves? Por un lado,
ellas debían de ser transformadas con la sana doctrina, entenderla y cambiar su vida. Y por otro lado, iban a ser ¿qué? Motivadas y preparadas para que pudieran enseñar a las mujeres ¿qué? Jóvenes. Y que estas mujeres ancianas, al enseñar a las jóvenes, tenían que mostrar primeramente su cambio en ellas. ¿Sabes que la palabra calumniadora en el griego significa diablas? Significa diablos, pero es lo mismo, diablas. Y si la persona, esta mujer, anda calumniando o chismeando, hablando mal de alguna otra persona, lo único que está haciendo es el trabajo del diablo. Entonces, esto es lo que Dios no quiere, sino que lo que quiere es que mejor prepárate, déjate preparar, sé obediente a la palabra, sé transformada. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Usarlas para que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿A qué las van a enseñar? A amar a sus maridos. Es a veces difícil que una mujer verdaderamente ame, una mujer joven, verdaderamente ame a su marido. Y te lo digo porque en las estadísticas vemos que en los primeros 5 años las mujeres jóvenes se divorcian de su marido. Pero un buen cantidad. ¿Por qué? Porque no han aprendido a amar a sus maridos, porque no saben cómo, porque no han sido capacitadas, enseñadas. Pero es responsabilidad de cada mujer anciana, ¿sí? Cada mujer que es cristiana, es su responsabilidad enseñar y preparar a las jóvenes. Es algo que la palabra de Dios está pidiendo, está Dios diciéndote a ti, mujer, que necesitas prepararte y preparar a las mujeres jóvenes. Si antes puedes decirle a tu hija, a tu nieta, si antes yo era así, tú no. Yo no conocí a Jesús. Pero mira, desde que lo conozco, soy diferente. Ahora tú tienes la oportunidad de no caer en esos problemas. Tú debes, ¿de qué? De amar a tu marido. ¿Y cómo vas a amarlo? ¿Cómo le vas a enseñar a amar a su marido? Bueno, tú tienes que ser la primera en amar a tu marido. Si no tienes, entonces tú a través de la palabra le vas a enseñar. Hay mujeres, ¿verdad? Sara era una mujer que atendía a su marido y le decía, mi Señor, mi Señor. ¿Y es malo que le diga mi Señor? No. Eso es lo que Dios quiere. Porque si hay esa oportunidad de que le llama a mi Señor, es porque quería agradarle. Porque en la palabra así dice, ¿verdad? Ella buscaba agradarle a Él. Entonces, familia, mujeres, debemos de dejarnos preparar. En este caso, mujeres deben de dejarse preparar. No poner barreras a la palabra de Dios. Deja que Dios con su palabra te transforme. Y que lo que tienes mal, lo hagas a un lado. Hay mamás que les enseñan a sus hijas mal cuando son casadas. Dicen, no te dejes trepar por ese hombre, en el sentido de que no se sujete a él. No. La palabra sujeción no significa, ¿sí?, que es menor, sino que, como veíamos el viernes, en la predicación, la mujer se somete con agrado, con alegría. Entonces, familia, necesitamos nosotros, en especial en este caso, las mujeres ancianas, estarse preparando para que ellas puedan enseñar a las mujeres, ¿sí?, a sujetarse a sus maridos. ¿Y amar a quién? A sus hijos. ¿Cómo vas a amar a tus hijos? Hay muchas formas, pero te voy a pedir un favor. Antes de amarte a ti misma, ama a tus hijos. Ama a tus hijos en buena onda. Porque muchas mujeres se aman primero ellas.
antes de amar a sus hijos. Y esa es una gran equivocación. Me refiero cuando son chicos. Cuando son grandes, sí. Ellos quieren hacer de las suyas, ya es cosa de ellos. Pero cuando son chicos, primero ellos. Primero ellos. Amén. Ok, entonces, las mujeres ancianas deben de enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, las deben de enseñar a ser prudentes, ¿sí? A ser castas, cuidadosas de su casa. La mujer tiene que aprender eso, la mujer tiene que, joven, a través de su experiencia, a veces se puede equivocar y solo buscar vivir una vida de contención con el marido. Y eso es algo que no ayuda a la familia. Hay mujeres que les encanta la contención, quieren estar luchando, peleando todos los días, a cualquier hora. Ya el marido ni siquiera se quiere acercar a su casa. Pero dice que les deben enseñar a qué, a ser prudentes. Y también les deben enseñar a ser qué, castas. Ya se casaron, pero todavía, pues como son jóvenes, dicen, bueno, pues es que soy joven, yo todavía puedo enseñar pechuga y puedo enseñar pierna. No, sí, eres joven, pero ya te casaste. Y no estoy diciendo que las jovencitas anden enseñando pechuga además ni pierna. No debe ser. Pero dice que las madres y las mujeres ancianas las enseñen a ser castas. ¿Y cómo deben de ser castas? Cuidadosas. También de su casa. Ellas deben de atender bien su casa. En lugar de andar por allá chismeando, tienen que tener bien su casa. Su casa en todos los sentidos debe de estar bien. Debe de haber una armonía en ese lugar. Y para ello tienen una función grande las mujeres ancianas, porque ya tienen suficiente experiencia, ya pasaron por ahí, ya saben todos los errores que cometieron y que no es bueno. Amén. Entonces, ya si alguna hija te dice, es que tú antes y ahora me quieres corregir, tú dile, ¿sabes qué? Yo te estoy enseñando la palabra y yo antes era, hoy ya no. Y yo te amo y no quiero que tú te equivoques, porque si no te vas a arrepentir. Y es una realidad. Escuchen a las mujeres ancianas. Amén. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios, ¿qué? No sea blasfemada. Entonces, si dices que amas a Dios, pon atención. Si dices que amas a Dios, mujer anciana, mujer joven, si dices que amas a Dios, entonces vas a procurar vivir bien, ser un ejemplo. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios no sea ¿qué? Blasfemado. ¿Amas a Dios? ¿Cuánto lo amas? ¿Es el primero en tu corazón? ¿En tu vida? Entonces, si tú eres a quien más amas, debes de cuidar que su nombre no sea blasfemado. Si tú cuidas que su nombre no sea blasfemado, la bendición llega a tu casa. Llega porque llega. Te llega a ti y le llega a tus hijas. Le llega a la familia de Dios. Si no tienes hijas o nietas, pero le llega a las mujeres jóvenes, donde quiera que te encuentres, a tus vecinas. Amén. Ok, vayamos entonces. ¿Qué otro grupo encarga a Dios a este Tito para que esté atento? Y le dice en el verso número 6, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ok, fíjate qué orden tan hermoso. Todas estas son órdenes de Dios, hay orden para Tito, para que la iglesia sea edificada, pero hay orden para los ancianos y hay orden para las ancianas.
hay orden para las jovencitas, y aquí vemos que hay un orden para otro grupo. ¿Para quién? Para los jóvenes. Amén. Entonces, la orden es enseñar la sana doctrina. ¿A quién? A los jóvenes, para que ellos sean, ¿qué? Prudentes y sabios. A veces es difícil enseñar a los jóvenes, ¿no? Porque se sienten acá muy llenos de vigor y muy picudos. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces son lentos, les falta sabiduría, son atrabancados. Pero aquí Dios dice que Tito tenía que enseñarlos a ser prudentes. Prudentes, tranquilo, relax, diviértete, pero sé sabio. Y la única manera de ser sabio es enseñándoles, guiándoles. Por eso la palabra de Dios te enseña que desde pequeño tú le instruyas en su camino. Y cuando ellos son ya unos adolescentes, como ahora que vemos aquí a nuestro hermano Elí, tienes que enseñarle: por aquí no, hijo. No te juntes con amigos más grandes. Por aquí no, hijo. Esas amistades tienen problemas de adicciones. Por aquí no, hijo. Porque la pornografía no es buena. Y muchas cosas. Pero les vas instruyendo, ¿verdad? Los vas guiando. Y eso es lo que aquí nosotros también tenemos que ver con los jóvenes. Que se les tiene que instruir. Se les tiene que instruir. Ellos no pueden andar solos a la deriva. Los padres tenemos una gran responsabilidad de estar enseñándoles. Pero ¿cómo los vamos a enseñar? Pues les vamos a enseñar con la palabra de Dios. Ellos van a ser sabios si conocen la palabra de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová, ¿verdad? Necesitamos conocerle en todos los ámbitos. Ellos necesitan saber que Dios les ama, que Dios les cuida, que Dios les protege, pero también necesitan saber que hay que obedecerle a Él, y necesitan saber que si no obedecen, como un buen padre, les va a corregir. ¿Sí o no? Todo esto, enseñarles el temor de Dios, es de gran importancia. Porque lo vemos, como los jóvenes una y otra vez a veces caen, y golpe tras golpe, golpe tras golpe, y a veces es difícil superarlo. Pero cuando nosotros estamos pendientes de ellos para que sean sabios, cuando nosotros estamos buscando siempre su instrucción, entonces ellos van a aprender a tomar buenas decisiones. Aunque vengan a veces los tropiezos, ellos sabrán levantarse y seguir tomando buenas decisiones. Porque hay quienes se tropiezan y vuelven a tomar malas decisiones. No reaccionan. Pero la instrucción es que les enseñe a ser prudentes. Y la instrucción para las iglesias y para todos los que enseñamos es que les enseñemos a los jóvenes a ser prudentes, a ser sabios. Y le damos gracias a Dios. Tenemos todos los domingos, ¿verdad? A las 10 de la mañana en punto, un estudio, un tiempo para jóvenes, para que sean instruidos, para que ellos conozcan la palabra de Dios, para que ellos sean guiados. Así que yo te invito a que tú traigas a tus jóvenes y que ellos puedan estar puntuales recibiendo para que su vida sea lo más sana que pueda ser. Y eso es bendición para ellos. ¿Cuánto nos interesan nuestros hijos, nuestros jóvenes? Mostremos ese amor, porque Dios es como un padre por nosotros, para nosotros, por eso se preocupa por ellos. Nosotros como sus padres debemos preocuparnos por ellos y entonces poner en marcha nuestro amor, en acción, no solo pensarlo. Amén. Así que ponte listo, seamos sabios. Amén. Entonces tenemos que enseñarles la palabra. Amén, familia. Pero también hay un llamado y una orden a Tito. ¿Y cuál es? Es que él tenía que ser el primero en ser un hombre prudente, un hombre sabio. Y él con su juventud
tenía que ser un ejemplo para los demás jóvenes. Amén. Él tenía que ser un ejemplo para que los ancianos, sus adversarios, no tuvieran cómo reprocharle a él y decirle: oye, ¿tú qué les vas a enseñar? No, con su manera de vivir, con su manera de enseñar, con su manera de hablar, con su manera de actuar, él tenía que enseñarles. Si nosotros queremos ser influencia como padres, como hermanos mayores, que debe de ser, necesitamos nosotros ser primeramente ejemplo. Queremos que nuestros hijos caminen bien, que caminen derechito. Nosotros debemos de ser los primeros. ¿Sí o no? Siempre debemos de serlo. Y si no lo hemos hecho, de hoy en adelante, esta palabra de Dios para el apóstol Pablo y del apóstol Pablo para Tito, también es para nosotros. Debemos de ser ejemplo. Como influencia sobre los jóvenes, necesitamos de ser ejemplo. Hoy, empieza hoy. Amén, familia. Recordemos, miren, el apóstol Pablo era un hombre que era muy bien enseñado, entre comillas, y que parecía que tenía mucho conocimiento. ¿Sí o no? No, pues fue enseñado a los pies ¿de quién? Gamaliel, un súper profesor de la ley, reconocido internacionalmente. ¿Y sabes una cosa? Cuando tuve el encuentro con Jesús, ¿qué pasó? Resultó que no conocía a Dios. Y más adelante dice: todo lo que tenía, lo que había alcanzado lo tengo por basura. Necesitamos conocer a Dios y ser una gran influencia con nuestros jóvenes. Conozcamos a Dios y así vamos a ser buena influencia para ellos, una buena dirección, un buen ejemplo, buenos motivadores. Amén, familia. Entonces Dios nos aconseja a todos que cuando enseñemos estemos, ¿por qué? Por encima de las críticas. Que nadie pueda criticarte nada, porque tú eres alguien que enseña con el propio ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 9. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí vemos que ya está enseñando a otro grupo. Amén. ¿A quién? Al grupo de los esclavos o siervos. Aquí dice siervos. Amén. Y eso también es para nosotros, porque muchos que son empleados son siervos. Los que somos empleados también en las cosas del Señor somos sus siervos, aunque sea gratuitamente. Somos empleados por Él y es un gran privilegio. Y gratuitamente no, porque Él nos da las mayores riquezas. Amén. Entonces, aquí hay un grupo al que Él también tenía que enseñar. En ese tiempo la iglesia de Jesucristo se componía también de esclavos, de siervos, pero también de amos, ¿sí? Y en ocasiones podía haber un esclavo que tuviera un ministerio más alto que su propio amo. Y entonces la relación tenía que ser muy buena. No tenía por qué haber contención entre ellos.
No podía el que ahora tenía un cargo, entre comillas, más alto en la congre, ser grosero con su patrón. Y entonces la enseñanza es que los siervos necesitaban tener en cuenta una cosa, que primeramente son siervos de Jesucristo. Todos los cristianos somos siervos de Jesucristo. No hay un solo cristiano que no sea siervo de Jesucristo. No existe. No existe. ¿Sí? Jesús murió en la cruz y te compró a precio de sangre. ¿Sí? Él te redimió, te rescató de las garras de tu anterior dueño, Satanás. Y ahora Él es tu Señor. Ya no es Satanás, es Jesús. De tal manera que entonces, hoy somos siervos de Jesús. Él es nuestro Señor. Y cada uno, ¿sí?, sea siervo o sea amo, tiene que sujetarse primeramente a su Señor. Los siervos sabían que tenían que ser obedientes, porque aquí les está enseñando que ellos deben de ser obedientes. ¿A quién? A sus amos. Y la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas que hagamos, las hagamos como si fueran para Dios. Y estamos aprendiendo aquí que Pablo dice, ¿sabes qué? Enséñales a que ellos verdaderamente sean siervos extraordinarios. Porque un empleado debe ser un empleado, un obrero, ¿sí?, que debe de ser extraordinario, porque es cristiano. El que no es cristiano es su rollo, pero el que conoce a Jesucristo y que es hijo de Dios, debe de ser y actuar de esta manera. Si pierde el tiempo en otras cosas dentro de su horario de trabajo, está defraudando a su patrón. Y puede decir, ay, que son tanto 5 o 10 minutos. Estás robando. Es la neta. Me estás defraudando. Porque ese tiempo que supuestamente es perdido, tú lo cobras. Te lo pagan. Y nosotros tenemos que ser ejemplares en lo que hacemos. Porque lo hacemos como si fuera para Dios. Porque somos cristianos y porque Él es nuestro Dios y Él es nuestro Señor. Así que tenemos que poner nuestros ojos en Dios, nuestro corazón en Dios, antes que aún en nuestros mismos empleadores. Y tenemos que hacer las cosas de esta manera. Dice Hechos 5:29, por favor. Y pues, 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, si tus ojos están puestos en que es mi patrón y tiene mucho dinero y pues, ¿qué tanto es un pelito de rana calva, no? No. Tenemos que cuidar que nuestro testimonio como empleados sea excelente. Excelente. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Eso es lo que hace alguien que ama a Dios y que además debe de estar agradecido a Dios por el empleo que le ha dado. Amén, familia. Entonces, no debemos de defraudarlos para nada. Debemos de ser fieles en todo. Si nosotros somos fieles en todo en nuestros trabajos, dice que entonces vamos a adornar la doctrina. ¿Cómo adornamos la doctrina? O sea, la palabra. La adornamos no nosotros añadiéndole algo, sino que la adornamos a través de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de actuar. Entonces nosotros, familia, estamos adornando esta doctrina que Dios quiere que nosotros hagamos brillar, o que Dios quiere que brille a través de nuestra vida. Así que
No defraudemos, mostrémonos fieles en todo, familia, a través de nuestro trabajo duro. Los que estamos implicados en la obra del Señor, debemos poner nuestro corazón en el trabajo, realizándolo lo mejor posible, con el máximo interés. ¿Cómo debemos de realizarlo, familia? Con el máximo interés, pero también con el máximo esfuerzo en lo que hacemos. En lo que tengamos que hacer, en lo que hacemos, vamos a buscar hacerlo al 100, porque también a veces decimos, bueno, en mi trabajo sí tengo que hacerlo impecable, pero en la casa del Señor pues corriendo, ¿no? No, acabamos de leer que primero a Dios, ¿no? Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar bien pendientes de hacer las cosas para Dios de una manera impecable. Impecable. Lo que hacemos para Dios debe de ser impecable, por más mínimo que veas que es. A las maestras de los niños siempre les he dicho, se deben de preparar bien, porque van a enseñar a los niños. Y lo que van a enseñarles es de suma importancia para su vida futura. No es para que vengan a perder el tiempo con ellos. Porque si se trata de perder el tiempo con ellos, pues mejor renuncia a ese ministerio. ¿Sí? Si no vamos a hacerlo bien, si no hay verdadero amor para Dios y para los pequeños, pues quiere decir que no tienes interés. Pero si lo hay, lo vas a hacer dando lo mejor de ti. Amén. Preparándote muy bien, muy bien. Amén. Verso 11. También, bueno, quiero allí mismo, no quiero que se me pase este comentario, porque este también es de gran importancia para nosotros y los que enseñamos. Está la orden a Tito de que él debe de prepararse muy bien. Es decir, él debe de enseñar la doctrina de manera correcta. Y para poder enseñar la doctrina de manera correcta, fíjate bien, todos los que enseñamos, tenemos que tomar el tiempo suficiente, ¿sí? No un tiempito, no, Dios es lo primero en tu vida, ¿sí? Entonces no puedes tomar un tiempito, tienes que tomar el tiempo suficiente para que entonces tú puedas enseñar correctamente. Si no tomas el tiempo suficiente, entonces no estamos dando el 100. Y Dios merece el 100. Porque al final, bueno, ahorita lo vamos a ver, al final vas a tener una súper recompensa. Amén. Entonces, echémosles todas las ganas, familia. Todos como cristianos somos siervos. Y en lo que hagamos tenemos que hacerlo verdaderamente ejemplar. Ahora, sigamos con el siguiente versículo, por favor. Verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios ha dado un solo evangelio para todos. No hay dos evangelios, unos para unos y otros para otros. No, hay un solo evangelio y es para todos los hombres. No hay un evangelio que digan, ay, estos van a ser salvos por fe, por gracia, y estos van a ser salvos por la ley y por sus obras. No existe eso. Hay un movimiento que les encanta esas cosas, pero eso no es de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Todos los hombres son salvos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por su gracia. O sea, Él te ha dado la gracia, Él nos ha dado la gracia, ¿sí?
para que en el poder de su gracia, ¿sí?, nosotros seamos salvos. En su gracia encontramos que Él puso la fe en nuestro corazón para que nosotros dijéramos, sí, Señor, yo te acepto. Y la gracia de Dios, entonces, está puesta para que nosotros seamos enseñados, seamos alentados, seamos corregidos y también seamos disciplinados. La gracia de Dios es su santa palabra, y su santa palabra también nos ayuda a que nosotros podamos conocer cuál es el corazón de nuestro Dios, conocer cuál es la voluntad de nuestro Dios, y entonces ¿qué es lo que va a pasar? Entonces vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos solo por su gracia. La gracia deja a la impiedad y a los deseos mundanos. Sí, porque te da el poder. La gracia de Dios te da el poder para que digas, sí, Señor, yo te recibo en mi corazón. Y eso viene el Espíritu de Dios a tu vida. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, te da la capacidad para que tú hagas a un lado todas las cosas y actividades que son mundanas. Amén. Las haces a un lado. Es decir, cuando decimos las haces a un lado, es decir, ya fueron. Ya no es que, ay, las hice a un lado y al rato allí las tengo otra vez. No. Quiere decir que las ignoras, que ya no son parte de ti, porque ahora vives bajo la gracia de Dios. Ya no vives bajo la influencia de Satanás. Ya no vives bajo el poder de Satanás, sino bajo la gracia de ¿quién? De Dios. ¿Sí, amén? Entonces, la pregunta es, ¿eres tú un discípulo de la gracia de Dios? ¿Sí? Amén. Entonces, esto se tiene que reflejar. Se tiene que reflejar. Porque Él te ha dado el poder. ¿Alguna vez te has sometido a la gracia de Dios? Levanten la mano los que se han sometido a la gracia de Dios alguna vez. Los demás no puedo creer eso. De alguna manera nos hemos sometido a la gracia de Dios. Empezando cuando lo aceptaste como tu Señor y Salvador. Ahí tú te sometiste a la gracia de Dios. Amén. Tenemos que practicarla. Acordarnos. Ya tengo la salvación. Ya tengo el poder del Espíritu Santo. Ya tengo la limpieza de mi vida. El pecado, la contaminación, ya no son parte de mi vida. Ahora las dejo allá. Así que esto es para que a través de la gracia nosotros vivamos en este siglo, dice, o sea, en nuestra vida, de una manera justa y piadosa, delante, ¿sí?, de todos los hombres. Debemos de vivir sobriamente, es decir, con autocontrol, nada de que me domina cualquier tipo de pecado. Debemos de vivir justamente. ¿Cómo vivimos justamente? Respetando a todas las demás personas. A todas las debemos de respetar. A nadie debemos de querer nosotros querer humillar. Tenemos que aprender a vivir justamente. Debemos de vivir piadosamente, es decir, tomar en serio a Dios. Tomarlo en serio. Su palabra la debemos de tomar en serio. Y entonces vamos a poder vivir piadosamente. Acuérdate que pío, ¿qué significa? Tenemos que vivir limpiamente nuestra vida. Porque Él ya nos limpió. Amén. Tenemos esa capacidad, familia. Entonces, recuerda, la gracia de Dios se ha manifestado para que la salvación venga a toda la humanidad, no solo a unos. Si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy hazlo. Inclínate ante Él y dile que te perdone. Dile que necesitas de Él, que tú quieres ser diferente, que quieres que Él sea tu Señor, que quieres que Él te perdone de todo pecado y que te limpie de toda maldad. Que lo recibes como tu Señor y que además has decidido someterte a Él.
Hoy es el tiempo. Hoy tienes la oportunidad. Hoy es el día de la salvación. Amén. Dice el verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aguardando. La encomienda, ¿sí?, a todo cristiano, a todo hijo de Dios, es que nosotros, a través de la sana doctrina, nuestra vida sea ¿qué? Limpiada. Y a través de esta sana doctrina, ¿sí?, nuestra vida sea ¿qué? Regenerada. Y a través de esta regeneración, nosotros, ¿sí?, podamos permanecer siempre viviendo así, con la esperanza de que un día va a venir nuestro Señor Jesús por su iglesia, ¿sí?, y se la va a llevar a los cielos con Él. Y entonces, bajo esta esperanza, nosotros tenemos que estar viviendo y siendo ejemplo, siendo obedientes a la palabra de Dios, siendo obedientes a la sana doctrina. De esta manera nosotros también podremos traer esperanza a otros para que ellos también conozcan a Jesús, para que ellos también sean salvos, para que ellos también puedan permanecer en esperanza de que un día vendrá Jesús por ellos. Amén, amén, familia. Él ha venido a cada uno de nosotros para purificarnos. Él ha venido a cada uno de nosotros entregando su vida, en especial por ti. En especial por ti. Yo puedo decir, Señor, gracias, porque tú moriste especialmente por mí. Por mí. Olvídate de los demás. Con Él. Gracias, Dios, porque tú moriste en la cruz, entregaste tu vida por mí. Y gracias a eso, fíjate bien, tú eres salvo gracias a que Jesús entregó su vida por ti. Por eso eres salvo. Amén. Eso es lo principal. Podemos tomar otras cosas, pero esas no se dan sino por esto solamente, porque Jesús murió en la cruz por ti. Amén. Entonces, nosotros debemos de vivir una vida piadosa, una vida que ya ha sido purificada. Debemos de vivirla de esta manera, como personas que han sido limpias, celosos de buenas obras. ¿Qué celosos de buenas obras? Que en mi corazón debe de haber ¿qué? El hambre, la sed, para querer buscar en qué puedo servirle a mi Dios. Y lo primero en que puede servirle a nuestro Dios es hablando de Cristo a otros. Eso es lo primero en que puede servirle. Tú tienes la capacidad de hablarles. ¿Sabes cómo puedes predicarle a la gente? Cuéntales tu vida. Diles qué ha hecho Dios en ti. Y entonces ellos, al ver que verdaderamente tú vives en esta esperanza, van a decir, oh, sí es cierto, es un hombre diferente. Ya no es argüendero, chismoso, tiene dominio propio. Verdaderamente Dios ha transformado su vida. Entonces ellos van a ver a Jesús a través de tu vida. Ellos van a poder confiar. Tienes esa oportunidad de servirle a Dios, pero además tienes que ser celoso en qué. Bueno, ¿por qué los demás sí sirven a Dios y yo no? Ahí debe de entrar tu celo. Dices, no, yo también quiero tu bendición, Señor, a través de esto. Porque Dios dice en su palabra que Él no es deudor de nadie, y todo lo que tú hagas, Él te lo va a dar y mucho más. Entonces, ¿cuántos celosos hay aquí? En este sentido. Celosos de buenas obras. Amén.
Entonces, todos los que hayan sido llamados para servir, primero Dios, el próximo sábado, estén listos para servir, sin peso en su corazón, sino con alegría, de que lo que van a hacer va a ser para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, y gózate en eso. Servir a Dios y servir a la iglesia de Jesucristo es grandioso. Es grandioso. ¿Cómo nos atienden allá, Francisco, cuando vamos? Excelente. Cuando vamos a la reunión de pastores y líderes, te atienden excelente, con una cara alegre. Amén. Sin peso en su corazón. Así que, familia, tomemos esta gran oportunidad de poder servir a Dios, celosos en buenas obras. Dice el verso 15. Esto, aquí está la conclusión, le dice a Tito el apóstol Pablo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Dios lo puso ahí, ¿verdad? Y él tenía que hablar siempre la sana doctrina a todos los grupos de la iglesia, aunque fueran ancianos, con toda autoridad. Y iba a poder hablarlo con toda autoridad porque él era ¿qué? Ejemplar. Amén. Entonces nadie le iba a poder ¿qué? Reprochar. ¿Quién le podía reprochar a Jesús? Lo cuestionaban. Pero ¿quién podía reprocharle? Nadie. Siempre los dejaba exhibidos por su ignorancia de la misma palabra de Dios, aunque eran maestros según de la palabra. Entonces, familia, yo te invito a que cuando hables con alguien, háblale a las personas con la autoridad de la palabra, pero en amor y con paciencia. Y dice que nadie te menosprecie. Nadie. Si tú vives una vida ejemplar, ¿quién te va a menospreciar? Nadie te va a poder avergonzar. Nadie. Nadie pudo avergonzar a Jesús. Bueno, los discípulos, Pedro y Juan, cuando fueron encarcelados y que llegaron allá en el concilio, mejor ellos con la palabra de Dios los avergonzaron. Y bien fuerte. Entonces, familia, Dios quiere que aquí se hable solo ¿qué? La doctrina que es respaldada siempre con la palabra de Dios. Siempre. Y esa doctrina debe de ser para todos. No hay doctrinas diferentes para ciertos grupos. Es la misma. Pero todos los grupos deben de ser enseñados. Y las mujeres ancianas deben prepararse para enseñar a las jóvenes. Amén. Amén, familia. Y los ancianos no debemos de ser soberbios y decir, ¿a mí qué me vas a enseñar? No. Todos aprendemos de todos, porque Dios está presente. Amén. Entonces, familia, vamos a sujetarnos siempre a la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra hermosa, por tu palabra que es perfecta, bendito Dios. Te damos gracias porque, Señor, a través de ellas tú conduces nuestra vida, una vida que puede ser ejemplar, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a ser ejemplares, que nadie pueda avergonzarnos, sino que, bendito Dios, a través del ejemplo de la buena doctrina y de la buena práctica de la doctrina, Señor, las personas puedan llegar a conocerte, Padre, en el nombre de Jesús, porque solo tú eres bueno, porque solo tú, Señor bendito, eres quien tiene la capacidad de darnos esta gracia salvadora. Solo tú mereces la honra y la gloria. Por eso venimos ante ti, Señor, en este día, a alabarte, a adorarte, a glorificarte, a agradecerte por todo lo que tú eres
porque solo tú eres digno de recibirla, Padre hermoso. En el nombre de Jesús y por los dulces méritos de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Amén. Dios les bendice, familia.